Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Sylvia Plath dijo que empezó a pensar que el vodka al final sería su bebida favorita. No es que tuviera un sabor especial, pero cuando bajaba por mi estómago luego de haberlo tragado, decía la poeta, me hacía sentir poderosa y divina. ¿El alcohol ayuda a la creación? No. En todo caso, quizás sirva de catalizador, ayuda quizá a desinhibirse o simplemente, como decía Sylvia Plath, te puede hacer sentir poderoso, vanamente poderoso. Lo cierto es que varios artistas han sido grandes bebedores. Dorothy Parker dijo que no era una escritora con un problema de alcohol, sino que era una bebedora con un problema de escritura. Esta vez le toca el turno a las escritoras y los escritores y el trago. Quédese aquí con nosotros y sírvase una copa. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues aquí en la otra aventura. Dorothy Parker, escritora estadounidense nacida en 1893, tuvo una excelente y refinada educación, pero también la acompañó siempre la tragedia. Quedó huérfana muy joven y para mantenerse daba clases de piano. Fue una poeta destacada, así como una guionista y una columnista muy notable. Por desgracia, el alcohol la tomó presa con el paso del tiempo e intentó suicidarse varias veces. Sus cuentos suelen ser humorísticos, pero siempre tienen un toque ácido y trágico. Uno de los más hermosos se titula La Gran Rubia, un cuento sobre el desamor, el alcohol y los efectos de la falsa euforia que provoca. Hazel, la rubia protagonista, vive para y de los hombres, y para soportar ese tipo de vida se hace dependiente del alcohol. En ese estado alterado, Hazel logra estar siempre contenta con esa alegría falsa y efímera que los hombres le piden, de modo que vive en el autoengaño, las risas y las burbujas. Parker fue una escritora muy productiva, pero también muy atormentada. Su estilo de vida, lo que escribía, su tendencia a la izquierda y haber fundado la Liga Antinazi le valió que el FBI la considerara sospechosa de pertenecer al Partido Comunista y estuvo en la lista negra de Hollywood. Por cierto, su bebida favorita era el whisky. Otra gran escritora que bebía mientras trabajaba era Carson McCullers, de tendencias depresivas y autodestructivas. Al igual que Dorothy Parker, estudió piano desde muy pequeña y aunque su familia hubiera querido que se convirtiera en una concertista, ella decidió hacerse escritora. Tenía un ritual para empezar a trabajar. Se plantaba frente a su máquina de escribir con una cerveza, luego bebía jerez, pero si hacía frío prefería el whisky. Antes de cenar, cuando daba por terminado su trabajo, se bebía un martini y después, si tenía fiesta, bebía más martinis. Y antes de irse a la cama, bebía una cerveza más. Lo más sorprendente es que a la mañana siguiente se obligaba a trabajar y eso le ayudaba, según ella misma confesó, a que la cruda no le hiciera tanto daño. Uno de sus mejores libros es sin duda El corazón es un cazador solitario. McCullers retrató en esta novela al sur profundo de los Estados Unidos. Una serie de personajes giran en torno a John Singen, un sordomudo a quien todos le tienen un especial afecto. Los personajes de esta novela tienen en común la soledad, la marginalidad y el rechazo de una sociedad que los ignora. McCullers explora en esta narración la imposibilidad de la comunicación. Por cierto, su bebida favorita era el whisky y el té con jerez. Patricia Highsmith fue una escritora que evitaba las entrevistas y cuando no le quedaba más remedio que hablar, evitaba a toda costa hablar sobre su vida personal. Conocemos un poco más de su vida gracias a que al morir se encontraron varios diarios donde habla de sus fallidas relaciones amorosas con otras mujeres que la llevaron invariablemente a tomar consuelo en el alcohol. Además del pesimismo y la crueldad en sus historias, así como sus ideas políticas con tendencia al comunismo, no fueron bien vistos en Estados Unidos, su país natal. De hecho, vivió durante poco más de 30 años en Europa y murió en Suiza. Sus temas son la culpa, la mentira y el crimen. Sus personajes son turbios y ambiguos, siempre en la frontera entre el bien y el mal,
que explotan la hipocresía para ascender en la sociedad. Uno de sus mejores libros es Extraños en un tren, cuyo guión corrió a cargo de Raymond Chandler y la dirección fue de Alfred Hitchcock. La trama gira en torno a un par de hombres que se conocen en un tren. Uno de ellos le propone a otro que cada quien mate al enemigo del otro. Y bajo esta premisa se desencadena un espléndido thriller. Josefina Vicens fue una escritora y guionista mexicana. Desde niña fue muy inquieta y rebelde. Le encantaban los campeonatos de valero y le apasionaba la fiesta brava. Fue una prolífica periodista. De hecho, editó su propia revista llamada Torerías, en donde escribía crónicas taurinas bajo el seudónimo de Pepe Faroles. También escribió numerosos artículos políticos y ahí firmaba como Diógenes García. Solo escribió 2 libros, pero uno de ellos, El libro vacío, recibió excelentes críticas y el premio Javier Villaurrutia. En este texto, el protagonista José García sufre desesperadamente por la imposibilidad de crear una novela. Y esta imposibilidad de la escritura, esa agonía diaria, se ve reflejada en un diario donde confiesa su temor a quedarse con una vida mediocre y una imposibilidad creativa. Poco se sabe sobre su gusto por el alcohol y los cigarros, pero Juan Rulfo confesó alguna vez que la Peque, como le decían de cariño, era una auténtica fiera con el alcohol, lo cual, por supuesto, no le impidió ser una prolífica periodista y guionista. De la mesa de novedades, o bien de la barra de este cuarto de hotel, tomemos 3 novedades. La primera de ellas, Marcial Fernández, Un colibrí es el corazón de un dios que levita, publicado por la editorial Ficticia. Marcial Fernández es escritor y también un editor de pequeños lujos editoriales. Eduardo Antonio Parra, Ángeles, putas, santos y mártires, una edición de bolsillo de la editorial Era. En este libro se han reunido 4 de los muy notables cuentos de Eduardo Antonio Parra: Cuerpo presente, El Cristo de San Buenaventura, El cazador y Nadie los vio salir. Efraín Huerta, Tranza poética, también de editorial Era, una antología personal. ¿Quiere usted tener un concentrado de la poesía de este escritor que cumple este año 100 años de su nacimiento? Compre este libro de editorial Era, Tranza poética, Efraín Huerta. A los escritores los sigue la cauda del alcohol, como si beber y escribir fueran hermanos gemelos. La verdad es que más bien son vecinos enemigos. Nadie puede escribir ebrio, aunque lo intente. Me esfuerzo por un top 10 de algunos de los escritores más bebedores: Malcolm Lowry, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, William Styron, Juan Carlos Onetti, William Faulkner, Raymond Chandler, Samuel Beckett. Casi llegamos a 10. Algunos bebieron siempre, otros se retiraron a tiempo. Siempre recuerdo lo que contestaba Mailer cuando le preguntaban qué era lo que podía hacerle daño a un escritor. Él contestaba, sin dudar: el alcohol, la droga, las mujeres, el dinero. En la siguiente pregunta, el entrevistador le preguntaba qué le ayudaría a un escritor a producir más, a ser mejor. Y Mailer contestaba: el alcohol, la droga, las mujeres, el dinero. Hasta donde entiendo, Mailer había tomado esta idea de Hemingway, quien respondía a esto sin dudar. ¿Qué cosas le hacen daño a un escritor? La política, las mujeres, la bebida, el dinero, la ambición. Y la carencia de política, mujeres, bebida, dinero y ambición. Les cuento otra anécdota que me gusta repetir y ahora traigo a cuento. La leyenda dice que Juan Carlos Onetti bebía whisky sin parar. Decía Onetti que Dios o la vida se encargaban de él y él aceptaba. Un periodista lo visitó en su departamento de Barcelona. Onetti había fumado y bebido toda la tarde. El paso del tiempo, el cigarrillo, lo habían dejado sin dientes. Apenas se asomaba uno frontal en su boca. El entrevistador lo miraba de forma hipnótica y entonces Onetti le contestó: sí, yo tuve una dentadura, pero se la regalé a Mario Vargas Llosa.
La anécdota la cuenta el propio Mario Vargas Llosa en un hermoso e inteligente libro sobre la obra de Onetti publicado por Alfaguara. No hay que elogiar el alcohol y no hay que satanizarlo. Si se vuelve una enfermedad, entonces hay que atenderse, pero sin culpar en exceso al alcohol. Es como si culpáramos a la vida. El Crack Up es uno de los libros insignia de Francis Scott Fitzgerald. Se trata de un testimonio del profundo quiebre emocional que sufrió Fitzgerald en 1939. Oigan esto. Claro, toda la vida es un proceso de demolición, pero los golpes que llevan a cabo la parte dramática de la tarea, los grandes golpes repentinos que vienen o parecen venir de fuera, los que uno recuerda y le hacen culpar a las cosas, y de los que en momento de debilidad habla con los amigos, no hacen patentes sus efectos de inmediato. Hay otros tipos de golpes que vienen de dentro, que uno no nota hasta que es demasiado tarde para hacer algo con respecto a ellos, hasta que se da cuenta de modo definitivo de que, en cierto sentido, de que ya nunca volverá a ser un hombre tan sano. El primer tipo de demolición parece producirse con rapidez. El segundo tipo se produce casi sin que uno lo advierta, pero se percibe de repente. Antes de seguir con este relato, permítase hacer una observación general. La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener dos ideas opuestas en la mente, al mismo tiempo, y conservar la capacidad de funcionar. Uno debería ver, por ejemplo, que las cosas son irremediables y, sin embargo, estar decidido a que sean de otro modo. Fitzgerald cuenta que escribió este texto estremecedor después de 6 meses de no beber ni una cerveza. Como todas las semanas, el público encontrará en este espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El pudor es un sólido que solo se disuelve con el alcohol o con el dinero. Jardiel Poncela. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.